Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías está escrito: He aquí que yo envío a mi mensajero delante de ti a preparar tu camino. Voz del que clama en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. En cumplimiento de esto, apareció en el desierto Juan el Bautista predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. A él acudían de toda la comarca de Judea y muchos habitantes de Jerusalén. Reconocían sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Juan usaba un vestido de pelo de camello, ceñido con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Proclamaba: ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera el inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos en el segundo domingo de Adviento. De alguna manera, el Adviento es como revivir aquella etapa anterior a la venida de Cristo. Siglos y siglos de espera, de ilusión, de anhelo profundo de que llegue un Salvador. Dios, cuando ya decidió que empezaba a formar un pueblo, llamó a Abraham. Y de ahí, humanamente hablando, se pasaron muchos años. Uno quisiera que las cosas fueran rápidas, prontas y sin mucho problema, sin mucho compromiso. Los caminos de Dios son así, sin violentar la historia, sin violentar a los seres humanos. Va preparando el camino para que llegue la salvación. Y cuando ya había formado un pueblo, fue enviando personas que hablaran al pueblo, que lo prepararan para que enderezaran el camino y no perdieran el rumbo. A esos hombres los llamamos los profetas. Hoy el Evangelio nos narra el último de los profetas, Juan Bautista, un hombre llamado por Dios para que preparara el camino de la llegada del Salvador. ¿Cómo preparó el camino? Pues no con mítines, no con manifestaciones. Preparó el camino con un llamado al corazón, un llamado al interior del ser humano, un llamado a que cada uno en lo que le toca pueda estar preparado para recibir al Salvador. ¿Y qué es lo que dice Juan Bautista? Enderecen los caminos. No se refería tanto a los caminos de la tierra, sino a las actitudes del corazón. ¿Qué caminos siguen ustedes? Enderecen los caminos. Y esto es lo que Juan Bautista hoy también a nosotros nos dice, porque hoy que estamos reviviendo esa etapa de preparación para recibir al Salvador, también nos dice: enderecen los caminos. No podemos nosotros recibir al Salvador sin enderezar el camino del corazón. ¿Cuáles caminos hay que enderezar? Pues los caminos de la vida de cada uno. Pienso, por ejemplo, cuando a alguien le toca trabajar en un servicio público, muy probablemente tenga que revisar cómo está el camino de la justicia, cómo está el camino de la solidaridad, el camino de la responsabilidad, el camino de la entrega a hacer el bien común. Y ahí hay que enderezar los caminos. Yo creo que en nuestra patria pues hay síntomas de que hay muchas chuecuras,
Hay muchas cosas torcidas y esto lo vemos a través de los acontecimientos, pero eso no se va a componer con muchos policías. Sin duda que será necesaria la policía y a veces que tomen medidas fuertes para que no queden impunes los delitos, las arbitrariedades, el abuso y el hacer daño a los terceros. Pero de poco servirá que haya muchos policías que atemoricen a la población si la población no endereza su corazón. Cuando hay intereses escondidos, oscuros en la historia, en la vida de las personas o de las instituciones, las cosas no marchan bien, no se arreglan con policía. Se necesita la actitud personal de enderezar el camino, de enderezar los senderos. También en la vida de cada individuo tenemos que revisar cómo enderezar el camino, cómo enderezar los senderos. ¿Cuáles son los senderos que hay que enderezar? Cada uno sabemos. Puede ser que los demás ni siquiera lo noten, pero cada uno lo sabemos. Pienso, por ejemplo, necesitamos ablandar nuestro corazón. Ablandar el corazón para saber amar, que no se nos haga un corazón de piedra, donde lo único que importa es la ganancia, la utilidad, la conveniencia personal, el interés egoísta. Necesitamos ablandar el corazón. Esa es una chuecura, ese es un retorcimiento de lo que debe de ser el corazón humano, que está llamado a amar. Por eso Juan Bautista es tan actual para nosotros, porque es un llamamiento que hace al ser humano que siente la tentación de irse por caminos y por rumbos que hacen daño, que lastiman, que son caminos en el fondo de destrucción y de muerte. Por eso Juan Bautista no es un profeta para hace 2000 años, es el profeta de hoy, es el profeta que nos habla hoy y nos dice: enderecen sus caminos, enderecen las actitudes de su corazón, enderecen las motivaciones de su corazón. No es posible recibir a Jesucristo el Salvador andando en caminos torcidos. No es posible, porque el camino que nos lleva a Cristo nos lo señala hoy el Evangelio. Y cuando nosotros seguimos otros caminos, vamos caminando y nos alejamos de Él, del encuentro con Jesús. Enderecen el camino. Bueno, pues Juan Bautista lo dijo muy expresamente. ¿Y qué les recomendaba a la gente de su tiempo para enderezar los caminos? Un bautismo de penitencia. Nosotros ya fuimos bautizados desde pequeñitos, pero seguimos necesitando un bautismo de penitencia. Y es que hoy, quizá más que nunca en los caminos de la historia, nos hace falta la penitencia. La penitencia que no es lastimarnos por lastimarnos, sufrir por sufrir, es vencer aquella actitud en donde cada uno hace lo que se le antoja. Hoy se necesita la penitencia, y en la cultura actual esta es una palabra que suena muy anticuada, porque la penitencia en la cultura de hoy es algo contrario a lo que se proclama generalmente. Con cuánta frecuencia oye uno palabras muy bonitas a los oídos, pero falsas, y que lo van convenciendo a uno, y que uno siente la tentación de guiarse por esas palabras. Frases como estas: es que me lo merezco,
pero generalmente ese me lo merezco se refiere a situaciones en donde uno va a darse gusto al margen de cualquier norma, de cualquier criterio, porque me lo merezco. Hay otras frases, por ejemplo, mira, lo importante es que tú estés bien, lo importante es que te sientas a gusto. Y son frases muy agradables a los oídos, pero que nos van encerrando en una actitud egoísta. Lo importante es que tú estés bien, que tú te sientas a gusto. Y sin quererlo, nos vamos convenciendo que nosotros somos el centro de la vida y de la historia. Y que lo importante soy yo, mis criterios, mis decisiones, mi comodidad, mis gustos. Y hoy Juan Bautista nos habla que recorramos un camino de penitencia, un bautismo de penitencia, un bautismo de conversión, de mortificación. El mismo Juan Bautista, el Evangelio de hoy nos lo dice, cómo era su estilo de vida, de una austeridad extraordinaria. Su vestimenta era un pedazo de cuero con el que se cubría su cuerpo. Comía miel del campo y saltamontes. Un hombre que estaba acostumbrado precisamente a la mortificación. ¿Por qué estaba acostumbrado a esto? Porque tenía él que ser fiel al plan de Dios. Y muy fácilmente podía él encontrar otros caminos que le dieran satisfacción y apartarse de lo que Dios le encomendaba. Y esto lo hacía libre, tan libre que él podía decirle al mismo rey Herodes, estás viviendo de una manera desordenada. Sí, efectivamente, recorrer caminos de penitencia, de mortificación, no siempre es agradable, ni para uno ni para los demás. Uno puede ser que moleste a los demás si uno vive caminos de mortificación. Sobre todo motivos de mortificación porque uno quiere estar preparado para recibir al Salvador. Yo aquí quisiera decir que en la cultura de nuestro tiempo, y a veces por motivos muy comerciales, este tiempo de preparación para recibir a Jesucristo se convierte en un exceso de cosas, de cenas, de comidas, de regalos, de adorno, etc. Sí, es bueno que tengamos todas estas cosas, pero es importante que no nos perdamos. ¿En qué consiste la preparación para recibir a Jesucristo? Un salir de nosotros mismos, venciendo el egoísmo, para abrir nuestro corazón a Cristo. Y entonces decirle, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Por dónde quieres que camine? ¿Cómo quieres que viva? Juan Bautista está hablándonos hoy a nosotros. Hoy para nosotros Juan Bautista nos vuelve a decir, preparen el camino, enderecen los senderos. Pues pidámosle a nuestro Señor en esta semana que nos dé la gracia de veras de entrar al corazón y con una mirada de amor por la verdad busquemos qué chuecuras necesitamos corregir, qué chuecuras necesitamos enderezar, sea a nivel individual, sea a nivel de grupos, sea a nivel de instituciones, sea a nivel de país. ¿Qué chuecuras necesitamos enderezar? Y este será el camino para que llegue el reino de Dios, la vida nueva, la salvación que Dios nos ha prometido, porque Dios nos ama y no quiere que ninguno se pierda. Que tengan un buen domingo.